Si quieres ser escritor, lee. Si quieres hacer películas, ve todas las que puedas. Si quieres ser crítico, ve al TV Tropes. Esto tendrá sentido eventualmente. TV Tropes es una página de habla inglesa, que en la vida real no puedo evitar describir como la enciclopedia de clichés, porque tratar de precisar qué es un tropo a alguien alejado del análisis de contenido es tan frustrante como los videos que no cargan a tiempo. Cliché no es más que otra palabra para estereotipo, ese contenido que horas pasadas ya arrastraron por el piso y le removieron todo sentido. Un tropo por su lado se refiere a esos elementos narrativos que tienden a repetirse, que el villano cuente su plan o que el héroe tenga un padre ausente. Una historia puede estar libre de clichés, mas no de tropos, y a primera instancia no se notan tan diferentes. Ambos son en últimas una especie de versión narrativa del meme, entendido como ese elemento que toda la cultura entiende por ser parte de ella, no las imágenes que tu madre comparte por WhatsApp. Explicar con ejemplos no es necesariamente lo más elevado, pero sí lo más fácil. Así que vayámonos a los hechos. ¿Qué hace que los tropos sean aceptables y los clichés un pecado? Hace poco iniciaba ver Utena, y si algo me llamó la atención es esa extraña simbiosis entre las convenciones de los 90 y el simbolismo tan propio de la serie. Las caras se deforman en las escenas de comedia, y hay marcos para introducir a los personajes porque esto era convención de la época, un tropo. Mas nunca esto va en contra de las temáticas que quiere presentar el show, ni la manera en que las transmite. De hecho, los usa a su favor. Cosas como los cortes rápidos y destellos de luz eran una necesidad del medio en ese entonces. Y aún así, cuando lo vemos dentro del contexto de las relaciones que plantea la serie, logra darle un significado completamente diferente. El estilo y técnicas del medio son parte de la historia que se está contando. Por otro lado está Gene Shaft, una serie un poco más reciente de ciencia ficción, que entre una de sus premisas principales está la ingeniería genética, y el efecto que esto ha tenido en la sociedad humana. La balanza de género ya no es más. Los hombres son una minoría diminuta, porque se considera que algo en sus genes los hace inherentemente más violentos. A todo esto se le junta la idea de una sociedad desapegada de la emoción, un mundo pragmático, donde los roles de género se invirtieron, y de aquí se podría gestar una crítica muy fuerte a perseguir la ciencia por encima de la humanidad. O el cómo girar la sociedad en 180 grados no soluciona el problema, solo redirige la oposición. Pero todo se va al traste en el primer episodio porque hay una tsundere gritona y violenta que destruye toda la premisa que nos vendieron. En términos generales, un error común en las historias donde los géneros cambian de rol es que nada pasa. Asumimos que entonces las mujeres serán más agresivas y los hombres más recatados, como si el género solo fuera algo binario dependiente de nuestra silla en la sociedad. Pero eso es para otro día. En Gene Shaft esto es particularmente atroz porque la presencia de la gritona de anime destruye completamente la idea de que las mujeres son menos violentas, lo que justifica toda su historia. Y no está ahí porque trate de subvertir algo, sino por fuerza de hábito. Ese es el cliché. Que haya un personaje femenino agresivo solo es un paquete fácil prediseñado que el anime tomó para el humor. No es una decisión consciente que tiene un rol en la historia. Por eso es que algo es un tropo en vez de un estereotipo. Uno de mis animes favoritos es Nadesico, y a los ojos de hoy en día puede que no encuentres una historia de harem más formulaica y ya vista. Pero la gran diferencia es que Nadesico sabe por qué usa elementos como la amiga de la infancia, la chica ruda o el protagonista indeciso. No es una elección automática, sino un acto consciente. La indecisión de Akito es algo negativo. El derecho que Yurika cree tener sobre él por su pasado común realmente no existe. Y la actitud de Ryoko es un genuino problema de personalidad. En cambio, si tomas uno de los infinitos harem de hoy en día, esos mismos arquetipos se repiten no porque cumplan una función, sino porque son un molde, una regla fácil. Están ahí sea que apoyen o no la historia que se esté vendiendo. La diferencia entre el tropo y el cliché es saber leer la convención, y entender qué mensaje es el que contrae, y si esto va en contra o no de lo que estamos presentando. Usar los elementos recurrentes como herramienta, no como una simple partitura que seguimos ciegamente. De ahí que la idea de la búsqueda de la originalidad en toda pieza de ficción sea algo irrealizable. Nihil novum sub sole, nada es nuevo bajo el sol. Es una frase que resume el problema, nada realmente es nuevo, ya todo se ha visto. Lo que cambia en este medio es cómo se distribuye. Y esto viene del Eclesiastés, el Antiguo Testamento, así que si en ese entonces ya nos habíamos quedado sin cosas inéditas, imagínense cómo serán las cosas hoy. Al final del día el cliché en sí no existe, al menos no en un estado puro. Que el héroe obtenga la fuerza para ganar por recordar a sus amigos, o que el romance dependa de una promesa olvidada en el pasado, ninguna será un cliché por sí mismo, solo tropos, convenciones. El cliché solo se forma cuando algo se compone sin entender esos recursos literarios. Un cliché siempre será algo negativo, no porque ellos bajen la calidad de la obra, es que su presencia indica que en algún punto no se entendió cómo se debía escribir esta historia. Son un síntoma, no una enfermedad. Y es uno que solo se puede evitar entendiendo por qué los elementos de una historia existen y se desarrollan, leyendo desde el arte, hasta la música, hasta la composición, hasta el alma del producto.